Bendito Padre, precioso Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, mi Señor. Te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, Dios de la gloria, por todas las cosas, mi Señor, por las pruebas, por las luchas, Padre. Gracias, mi Señor, por cada manifestación aún del diablo que nosotros podemos ver, Padre bendito, Dios de la gloria. Toda, mi Señor, es como que el diablo está furioso, Padre bendito, y eso nos confirma, Padre, que realmente tú das la victoria, Señor. Eso nos confirma, Padre Santo bendito, lo importante de que escuchemos tu palabra, mi Señor. Lo importante de ser ministrados por tu palabra, Señor. Padre, nos muestra también, Señor, cuán finales están los tiempos, Padre, cuán pronto tú vienes, mi Señor. Bendice, Padre Santo bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor. Bendice nuestras vidas, prepara nuestros oídos, nuestro corazón para que podamos escuchar tu preciosa palabra, recibirla, Señor, alimentarnos, Padre, pero no desecharla, sino ponerla por obra, Señor. Te rogamos, Padre bendito, Dios de la gloria, no solamente por los que estamos aquí presentes, Señor, sino también por los que escucharán luego por Facebook, por YouTube, Padre, para que tú estés ministrando y tocando cada una de las almas, mi Señor. Glorifica tu santo nombre, haciendo sanidades, liberando las vidas, Señor, dando entendimiento, Padre bendito, Dios de la gloria, a todo aquel que quiere conocerte, Señor. Rompe cadenas, ataduras, rescata, mi Señor, a los que están perdidos, Señor. Rescata a los que están cautivos, Padre precioso, en el nombre de Jesús, mi Señor. Y glorifícate grandemente, Padre precioso, en el nombre de Jesús, mi Señor, tomando el control de todas las cosas. En esta hora nos encomendamos en tus preciosas manos, Padre Santo, y te rogamos que seas tú hablando con nosotros, Padre bendito, Dios de la gloria, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Más también te pedimos que en esta hora alces tu mano buena y hagas retroceder las tinieblas en este vecindario, Padre. Haz retroceder las tinieblas, Padre bendito. Y sigas tú rompiendo cadenas y ataduras, mi Señor, liberando a aquellos que quieren ver la verdad, Padre, aquellos que quieren ser salvos, mi Señor. Padre, libera a tu pueblo del error, del engaño, Padre bendito, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Glorifícate grandemente, Padre. Te rogamos que también bendigas cada uno de los cultos, Padre, que se llevan a cabo en la misión Jesucristo es la resurrección, Padre Santo bendito. En el nombre de Jesús, usa grandemente a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Bendice grandemente todas las almas que escuchamos para que realmente, Señor, podamos estar avanzando, Padre. Podamos estar abriendo los ojos, Padre, y poder ver, mi Señor, en las cosas en las cuales tú nos llamas la atención, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate grandemente. Sigas tú rescatando almas, Padre precioso, en el nombre de Jesús, mi Señor. Sabemos, Padre, que mientras no has venido hay esperanza, Padre bendito, Dios de la gloria, para todo aquel que no ha llegado, Señor. Ayúdalo a llegar, Padre. Pero también vemos, mi Señor, que la más de las cosas están todas cumplidas, Padre, que cada día más, mi Señor bendito, está cerca tu venida, Padre precioso. Ahora glorifícate grandemente, Señor, y ayuda, Padre, a aquellos tuyos a despertar, Padre bendito, y a correr hacia ti, Señor, a tomarse fuertemente de ti, Padre bendito. En el nombre de Jesús, mi Señor, gracias te damos. Encomendamos en tus manos a aquellos que no han llegado hoy, Padre bendito. Que tengas tu misericordia de ellos, Padre, que todo aquel que todavía pueda llegar, tú le abras el camino, Señor. Tú conoces los corazones, Padre bendito, tú conoces, Señor. Glorifícate grandemente. Y te rogamos también por todos los apartados, Padre, para que tú los ayudes a volverse, Señor, a volverse a ti, Padre, porque dice tu preciosa palabra, mi Señor Santo, que más grande es la condenación, Padre bendito, Dios de la gloria. Ayúdalos, mi Señor, en el nombre de Jesús, y a tu pueblo, aquel que aún, mi Señor, hoy permanece, Padre, ayúdalo a permanecer fiel, firme, Señor Santo, en el nombre de Jesús. Sacude a aquel que se va quedando, que se está apagando, el que se está contaminando, exhórtalo, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Y que cada uno, Padre Santo, Padre amado, Dios de la gloria, mi Señor, pueda tener las fuerzas para seguir adelante y para pelear la batalla, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, nos encomendamos en tus preciosas manos, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Precioso eres tú, Señor. Alabado sea tu nombre. Vamos a ir a la segunda de Pedro. Bendito el Señor. Precioso, Padre. Gloria a Dios. Vamos a ponernos los lentes, porque los años vienen haciendo mella a nuestros ojos. Amén. Bendito el Señor. Los años, el trabajo. Bendito el Señor. Pero el corazón, el alma tiene que irse renovando, como dice la palabra. Amén.
El hombre exterior se va desgastando, pero el interior tiene que irse renovando cada día, preparándose para estar con nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Así que vamos a ir a Segunda de Pedro. Vamos a ir a Segunda de Pedro 2. Alabado sea el Señor. Bendito Padre. Gloria a Dios. Precioso el Señor. El subtítulo ahí de Segunda de Pedro 2 es falsos profetas y falsos maestros. Amén. Este tiempo no hay. Bendito el Señor. El Señor nos exhorta de toda manera, nos abre los ojos, tenemos todo Amén. delante, amén. Precioso el Señor. Dice ahí, falsos profetas y falsos maestros, amén. Y tiene un llamado, o sea que no solamente Pedro exhorta sobre eso, ¿no? Pablo, todos los apóstoles exhortan, todo el que ha escrito en la palabra de Dios exhorta a nuestro Señor Jesucristo, nos exhorta en el Viejo Testamento y también lo vamos a ver, amén. Pero tiene un llamado ahí en Judas 3:13 que también exhorta sobre los falsos profetas y falsos maestros, amén. Dice en el 2:1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Amén. Amén. Cuando dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, se refiere al pueblo de Israel en el Viejo Testamento. Amén. Hubieron falsos profetas y lo tenemos en el Viejo Testamento mostrado. Y después vamos a ver unos pasajes, amén, cuando el Señor reprende a los falsos profetas que profetizaban al pueblo haciéndolo errar, amén. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Dice, como habrá entre vosotros, o sea, entre nosotros hoy día, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías, encubiertamente. O sea, nadie viene a descaradamente, algunos sí, ¿no? Pero digo, descaradamente con una herejía, sino que el diablo es muy sutil y las personas que están torcidas también. Lo meten encubiertamente, o sea, calladito, despacito, ¿sí? Lo meten encubiertamente. Herejías ¿qué? Destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vamos a ver qué es una herejía, ¿verdad? ¿Qué es una herejía? Yo, por ejemplo, escuchaba cuando era chico, cuando veíamos a algunos niños que maltrataban a otros animales, decían, no seas hereje porque hacían maltrato, ¿verdad? Pero vamos al diccionario, y el diccionario nos dice herejía. Dice, sentencia errónea contra principios ciertos de una ciencia o arte. Disparate, acción desacertada, palabra gravemente injuriosa contra alguien, daño o tormento grande infligidos injustamente a una persona o animal. Dice, error sostenido con obstinación, terquedad y tenacidad. Error sostenido con obstinación, terquedad y tenacidad. Muchos se han torcido, se justifican a sí mismos, aún buscan en la palabra para justificarse, tuercen la palabra para justificarse, ¿sí? Y sostienen con obstinación, o sea, no permiten abrir los ojos a la palabra y ser alumbrados por la luz de Cristo. Están obstinados, tercos, y defienden esa obstinación, esa terquedad con tenacidad, o sea, tenazmente, firmemente, ¿sí? Pero hay maldad en su corazón, porque todo aquel que está errado, obstinado, pero en su corazón quiere la verdad, tenemos un Dios todopoderoso que nos lleva a la verdad, y tenemos el mayor ejemplo precioso de Saulo convertido en Pablo. Él era rígido, o sea, no hacía lo que él creía que estaba bien, perseguía a los cristianos, los mataba, los metía en la cárcel, los asolaba, porque él creía que estaba defendiendo a Dios, él creía que estaba bien. Entonces llega el momento en el cual Cristo lo tira del caballo, le muestra lo que realmente está haciendo y lo pone a servirlo, ¿sí? Porque la obstinación de Pablo era porque él ciertamente creía que estaba haciendo lo correcto. Pero estas herejías que defienden con obstinación y terquedad son personas
que en algún momento nuestro Señor, con su misericordia, les ha dado a entender que están errados. Pero a su conducta y a su accionar les conviene más justificarse con eso que arrepentirse, ¿verdad? Entonces, tienen soslayadamente, muy escondidita, meten las herejías en nosotros, ¿sí? Vamos a ver lo que son sinónimos para poder entender lo que es una herejía. O sea, un hereje es alguien que conoce la palabra y ha conocido la verdad. Un sinónimo de herejía es apostasía, ¿sí? Y nadie es un apóstata personalmente si no conoció a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque conoce, el diablo conoce a Cristo, ¿eh? Y las personas que realmente están en apostasía conocieron a Cristo, conocieron la palabra, porque apostasía es caer del fundamento de la fe, o sea que un día estuvieron bien, ¿sí? Dice sinónimos, ¿no?, de herejía: apostasía, desatino, insensatez, diablura, ¿no? O sea que ahí está Satanás, maldad, injuria, ofensa. ¿Todo esto contra qué? Contra la palabra de Dios, ¿sí? Y es destructora ¿para quién? Para el pueblo que se deja llevar por esas cosas, que no está alerta, ¿verdad? Por eso nos exhorta el Señor a estar velando en todo tiempo. O sea que dice: como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, lo que nos da clarito entendimiento de que no solamente la destrucción repentina viene sobre el que mete encubiertamente la herejía, sino con aquel que la acepta, ¿verdad? Porque en una de esas nos gustó eso que nos dijeron, es más lindo, ¿no? Y me sentí más cómodo. Pero la palabra de Dios, y vamos a verla, no es para estar cómodos. No es para estar cómodos, ¿verdad? Vamos a leerlo en la misma palabra de Dios. Dice en el 2: y muchos seguirán sus disoluciones, como le estamos diciendo. O sea, muchos les gustará esa suavidad, les gustará esa justificación a sus vidas, ¿verdad? Quizás condenando el pecado de otros, porque ellos no lo tienen, pero justificando lo que ellos hacen o dejan de hacer, su religiosidad, quizás, ¿no? Como dijo nuestro Señor Jesucristo: hipócritas, colas el mosquito y dejas pasar el camello. O sea, sacas lo chiquito, pero lo grande, ¿verdad?, no lo ves. Y muchos seguirán sus disoluciones. Disoluciones, ¿qué es disolución? Yo tengo azúcar y yo la disuelvo en agua, y el azúcar yo no la veo más. Tengo un agua dulce, pero no tengo azúcar, ¿sí? Exactamente es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios se disuelve, no es la palabra de Dios, deja de serlo, ¿verdad? Entonces ya no se está hablando la palabra de Dios. Muchos siguen esas disoluciones. La palabra de Dios aguada, disuelta, torcida. Dice: por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Amén? Y vemos cuántas almas desilusionadas de las iglesias porque no aprendieron a mirar a nuestro Señor, pero realmente desilusionadas de las iglesias, desilusionadas de las personas que predican la palabra, por los malos tratos espirituales que reciben, porque reciben mal la palabra, porque no les enseñan a conocer realmente al Cristo de la gloria. ¿Amén? Entonces dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, ¿sí? Yo voy a decirte lo que tú quieres escuchar para yo obtener lo que yo quiero de ti, ¿sí? Porque si tengo al hermanito contento va a diezmar, va a ofrendar, o va a venir a arreglar la casa de Dios, porque él está feliz, está cómodo. Hay muchas iglesias en las cuales las personas están cómodas. Muchas veces nosotros confrontamos con otros que se dicen cristianos con la palabra de Dios, dicen: pero yo estoy cómodo donde estoy cómodo. Y Dios no nos llama a estar cómodo. Es más, la palabra de Él incomoda cuando hay algo que no está bueno. La palabra en ningún momento nos dice, nos pone en comodidad. No, Él nos llama a arrepentirnos en todo momento. No nos llama a comodidad, ¿sí? Entonces dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.
Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Muchas veces vemos aún esos digamos, ministerios, ¿sí? Donde la palabra es aguada o torcida, ¿sí? Cuando hay disoluciones, vemos que progresan, que van almas, y a veces nos duele ver las almas, ¿no? Cómo están, cómo van, cómo caen, cómo son. Pero acá lo dice, ¿no? Lo acabamos de leer. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, muchos llamados, poquitos escogidos. O sea, poquito quiere la verdad. Muchos seguirán la disolución porque están cómodos, ¿sí? Las personas se creen que haciendo una buena acción alivian su conciencia y siguen adelante. Y el único que nos limpia la conciencia es nuestro Señor Jesucristo. Ellos alivian su conciencia con buenas acciones, amén, o yendo a la iglesia porque están cómodos, amén. Entonces dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos son los ángeles caídos, ¿verdad? Y cuando uno leemos, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o sea, los que fueron desterrados con el diablo, ¿sí? Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. ¿En qué prisiones de oscuridad están? Cuando un espíritu inmundo, un demonio que son los ángeles caídos, tiene una cierta calma. ¿Qué le pedían ellos, ¿sí?, a Jesús cuando los estaba echando del endemoniado? Déjanos ir aunque sea al hato de cerdos, ¿sí? Porque ellos tienen un poquito de alivio cuando tienen un cuerpo, un poquito de alivio, ¿sí? Si no están en las prisiones de oscuridad, ¿verdad? Entonces ahí lo dice el Señor. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ¿sí? O sea, no es que los ángeles caídos están encerraditos en el infierno, no, son los que están acá alrededor, ¿verdad? Tienen el infierno decretado, tienen, como lo dice ahí, para ser reservados para el juicio, ya está decretado, no hay arrepentimiento para ellos, no la hay. Esas son sus prisiones de oscuridad. Dice en el 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró el justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y vamos a detenernos ahí porque es necesario que podamos entender, ¿sí? Lot vivía en una ciudad terrible, ¿no? Sodoma y Gomorra, donde habían, las depravaciones más grandes, ¿sí? Pero Lot afligía, dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Por eso fue que lo libró el Señor, ¿sí? Ahora nosotros afligimos nuestra alma por lo que sucede a nuestro alrededor, o yo no participo, nos mantenemos pasivos por todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿verdad? Y nos terminamos contaminando, o eso nos termina apagando o aplastando, ¿verdad? Nuestra alma tiene que estar afligida por lo que sucede a nuestro alrededor, amén. Tenemos que aprender a vivir en este mundo al cual no pertenecemos, tenemos que aprenderlo. Dice en el 9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? Amén. O sea, si no perdonó y nos cita a los ángeles, nos cita el tiempo de Noé, nos cita Sodoma y Gomorra, a Lot, ¿verdad? Nos dice que si no perdonó nada de eso, perdonó a Lot porque afligía su alma, entonces que dice, ¿sabe el Señor librar
de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Sí? Será importante mantener nuestro corazón limpio, que es lo que ve el Señor. Amén. ¿Nos librará el Señor si nuestro corazón se contaminó? Si realmente nosotros no estamos queriendo la verdad, si no nos importa, si no estamos queriendo tener un corazón limpio. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Acordémonos que en Apocalipsis el Señor dice: el que es injusto sea injusto, el que es inmundo sea inmundo, el que es chancho, o sea, no lo dicen esas palabras, pero o sea, y lo que estés haciendo, si no tenés intención de dejarlo, seguí haciéndolo. Si te estás santificando, santifícate más todavía, esfuérzate más todavía, ¿verdad? Entonces dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Dice: y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Concupiscencia, ¿sí? Es algo que está dentro de nosotros, pero también una concupiscencia es cuando nosotros no lo hacemos, pero lo permitimos. Estamos ahí. Y dice la palabra de Dios que somos partícipes, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Dice: aquellos que siguiendo la carne, o sea, los que no son espirituales. Y hay tanta gente que hoy día se llama espiritual y se dice guiado por el Espíritu Santo. Y cita aún los pasajes bíblicos diciendo: los hijos de Dios son aquellos que se dejan guiar por el Espíritu. Y lo agarran como emblema. Pero ellos usan la palabra de Dios para justificar su carnalidad. Andan en la carne, ¿sí? Entonces el Señor nos viene diciendo: o sea, ¿qué hay para ellos? Condenación, si no se arrepienten, ¿verdad? Entonces dice ahí: mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Vamos a mirar despacito esto, porque acá cuando dice potestades superiores, no se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, ni a Dios, ni a los ángeles, ni a nada. Se está refiriendo al diablo y a todos sus ejércitos, que son superiores en poder al pueblo. ¿Quién tiene poder? Es Cristo y su nombre. Si yo no estoy en santidad, no tengo autoridad ninguna contra el diablo, ¿sí? Y acá dice: y mayormente, vamos a leer el 10, dice: y mayormente aquellos que siguen, o sea, decía, y reservar, desde el 9, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. ¿Sí? O sea, están usando la palabra para justificar sus carnalidades, ¿no? Andan torcidos. Dice concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿De qué? Dice: atrevidos y contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Cuántas personas vemos echando fuera demonios que conocemos que sus vidas son un desastre? Aún hablan del diablo como que fuera, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Y el diablo no hay que alabarlo ni nada, pero hay que reconocer que nosotros no tenemos poder. Nos estamos nosotros empoderando, como que tengamos algún poder contra el diablo. Nuestro Señor Jesucristo, que derrotó al diablo y que nos da la autoridad. Sí, estamos en Cristo. Y aquí ellos no están en Cristo, sobre las personas que está hablando Pedro, ¿verdad? Dice: atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, estos sí son los ángeles del Señor, que son mayores en fuerza y en potencia que nosotros, ¿verdad?, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. No pronuncian, porque no es dado a nosotros. Nosotros atamos y amarramos y tenemos autoridad si estamos en Cristo, porque no es nuestro, es de Cristo. ¿Cuántas personas vemos que andan haciendo cualquier cosa y hablan
contra el diablo y reprenden, ni atan, ni amarran, ni aún lo echan fuera, y más los mandan a cárceles espirituales y cosas así, ¿verdad? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué potestad? La de Cristo no, ¿verdad? Entonces, ¿todo eso qué es? Simplemente un yugo del mismo diablo. ¿Por qué los deja el diablo? Porque los tiene en la mano. Lo dice ahí, ¿sí? O sea, ya tienen la condenación ganada. Dice, sobre los tales, dice allá en el 3, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No se duerme. Aún blasfeman y dicen cosas que no son, sin entendimiento, ¿sí? Y no tienen a Cristo. Creen que ellos tienen poder. ¿Y quién es el que hace que las personas crean que tienen poder? ¿Cristo? No, si Cristo nos llama a ser humildes. Cristo nos dice, yo me glorifico en tus debilidades. Es el mismo diablo que toma a las personas, esas personas que se dicen cristianas, esas personas que profetizan, y vamos a ver lo que es profetizar, qué habla nuestro Señor, ¿sí? Que hablan, echan fuera demonios, ministran, y sus hechos niegan todo eso, niegan ahí, como decía, ¿sí? Decía acá en el 1, dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Sí? ¿Quién es su Señor? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué quieren? ¿Poder? Ellos quieren el poder. Ellos quieren que los necesiten. Y ese no es nuestro Señor Jesucristo. Cristo quiere que vayamos todos a sus pies, que de Él necesitemos, que de Él nos tomemos, ¿verdad? Entonces hay que estar muy atentos, nosotros escudriñando, para que no se meta una herejía destructora encubiertamente en nuestra vida, para que no necesitemos de nadie más que de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y para que realmente si vemos a algún hermano que se está torciendo, lo podamos exhortar, rescatar, porque realmente el Señor nos llama a ser discípulos, y a ser discípulos ¿qué es? Guiarlos a Cristo, que cada uno tenga una relación con Cristo, ¿sí? El Señor no pone una persona para que dirija a las otras en lo que tienen que hacer, cómo tienen que vivir. No, el que nos tiene que guiar es Dios. Hay una autoridad espiritual que es el pastor, ¿verdad? Al cual tenemos que estar sujetos, y lo dice la palabra de Dios, pero ese pastor, si es un hombre de Dios, nos guía a Cristo. Nos guía al arrepentimiento, a los pies de Cristo y a la relación con Dios para que ellos nos guíen en el campo espiritual. Porque hay batallas que pelear que solo Dios las sabe y nos guía. Amén. Entonces dice ahí, vamos a leer desde el 10 ahí la mitad. Dice, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, que ya tienen, de injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Esa es la delicia de ellos. Cuando nuestra delicia, ¿qué tiene que ser? Adorar a nuestro Señor, servir a nuestro Señor. Dice Pablo, tenerlo todo por basura, ¿verdad? Que nuestra meta sea salvación y vida eterna, salvación y vida eterna. ¿Y ellos qué quieren? Ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, ¿sí? Hemos sentido la frase, ¿sí?, que nos dice, el Señor hizo el mundo para que lo disfrutemos. Cuidado, porque el Señor hizo el mundo, hizo todas las cosas, ¿sí? Pero Él nos llama a buscar de Él, no a distraernos disfrutando del mundo, ¿sí? Quien tiene el mundo es el diablo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dice, estos son inmundicias y manchas, quien aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, ¿sí? Pueden parecer muy santos, muy entregados, pueden estar aparentemente buscando de Dios y están sentados a nuestra mesa en su mente, en su corazón, ¿sí? ¿Y quién ve eso? Dios lo ve. Necesitamos que Dios nos muestre, nos dé discernimiento de espíritu, ¿sí?, para estar alertados de esas cosas que vienen
muy disfrazadas, amén. Dice en el 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, ¿sí? O sea, tienen su corazón habituado a tratar de sacar provecho. En cualquier situación, sea de dinero, sea de comodidad, sea de atención, sacar provecho, ¿sí? Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, o sea que ya cuando miran están codiciando personas, cosas, situaciones, ¿sí? Dice, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes. Muchas veces vemos, podemos decir, ¿cómo pueden o cómo pudimos nosotros estar tan engañados? ¿Sí? ¿Cómo pudimos estar tan engañados donde estábamos? El Señor nos rescata de un ministerio falso, errado completamente, ¿no? Cristo no estaba ahí. Amén. ¿Cómo pudimos estar tan ciegos? Porque no teníamos una constancia, no teníamos una relación con Dios, pero el Señor debe haber visto que sí queríamos la verdad, ¿sí? Que en lo más profundo allá de nuestro ser querríamos la verdad o estaríamos convencidos de que hacíamos lo bueno. Y nos tiró del caballo como a Pablo, ¿verdad? Que no somos ni la sombra de Pablo, pero Él nos tiró del caballo, ¿verdad? Y nos abrió los ojos y nos rescató, nos salvó en su gran amor y su misericordia, ¿sí? Porque dice ahí, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar y seducen a las almas inconstantes. ¿Cuántas personas vemos que tienen en un altar, ¿sí? en un pedestal, digamos, al pastor? Que es un hombre, que puede errar, que puede fallar, hay que amarlo, hay que respetarlo si es un hombre de Dios, ¿verdad? Respaldarlo, como gracias a Dios en este ministerio el Señor nos ha puesto, ¿verdad? Pero vemos que endiosan a un hombre, ¿sí? Y entonces están seducidos, atados, ciegos por un hombre. Dice, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Pero vamos a prestar atención a esto. Han dejado el camino recto. Y si la palabra de Dios dice, han dejado el camino recto, Dios tiene tanta misericordia que en el comienzo, la mayoría, no me atrevería a decir todos, pero conocieron a Dios, conocieron la verdad, estuvieron en el camino recto cuando empezaron. Han dejado el camino recto. ¿Sí? Porque la palabra de Dios, predicada de una manera o de otra, nos confronta. Ella no vuelve a Dios vacía. Han dejado el camino recto, desecharon, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Amén, todos conocemos ese pasaje. Amén. Amén. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, ¿sí? O sea, una palabra que no sirve, no edifica, ¿sí? Hemos estado en ministerios donde uno va al culto esperando salir alimentado, saciado, reprendido. Y es como que, ¿qué se predicó? ¿Qué es esto? Quizás se usó el altar, simplemente el altar, porque le llaman altar, ¿verdad? El púlpito, para golpear a cierta hermana, hermano, para, no sé, recalcar las fallas pero eso no nos edifica, ¿verdad? Eso no es la palabra de Dios. Y vamos a ver, corroborados por la palabra de Dios, ¿qué es recibir la palabra? ¿Cómo tiene que predicarse la palabra de Dios? Amén. Dice, pues, 18, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vivían en error. ¿Sí? A veces vienen almitas que andan buscando un ministerio donde congregarse, porque se mudaron, porque no. ¿Sí? Y vaya que si uno tiene que estar firme realmente, si está buscando donde congregarse, ¿quién nos tiene que guiar? Dios nos tiene que guiar, porque acá lo dice, ¿sí? Ellos seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones
a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, o sea, a los que estaban en camino. A eso seduce. ¿Por qué? ¿Qué quiere el diablo? Sacar, cuanto más saque del camino, mejor, es lo que él quiere, ¿verdad? ¿A quién usa el diablo? A los que no están con Cristo. Y todavía encima se llaman cristianos, ¿verdad? ¿Qué mejor? Entonces ellos seducen con concupiscencias de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si yo estoy en pecado, en corrupción, soy esclavo del diablo. No soy libre, no soy libre. Y aún si estamos en Cristo, tenemos un dueño, ¿verdad? Y ellos prometen una libertad espiritual, una libertad para hacer las cosas que les gustan a las personas justificadas en la palabra, ¿sí? Una comodidad para que se sientan cómodos, ¿verdad? Eso es lo que prometen. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Sí? O sea, todos aquellos que estuvieron en la palabra de Dios, que conocieron, que tuvieron discernimiento, muchos que aún predicaban, se apartaron. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, volviéndose otra vez, dice, en ellas son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero, y lo vemos a diario, ¿verdad? Personas que venían en una de esas, que fumaban, ¿no? Empezaban a venir a la iglesia, empezaban a entender la palabra de Dios, empezaban a avanzar. Hoy los vemos afuera, fumando, drogándose, han perdido todo lo que tienen. Su postrer estado viene a ser peor, y muchas veces el diablo aún les da prosperidad económica, ¿sí? Pero vemos que están mal, ¿verdad? Entonces, que no volvamos nosotros atrás, ¿verdad? No estamos libres, tenemos que prestar atención, por eso el Señor nos exhorta. Dice, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro, vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Sí? El proverbio dice, y realmente salieron del mundo, fueron rescatados, comenzaron a conocer al Señor. El Señor es tan grande, lindo, misericordioso, que Él no deja que nadie que quiera realmente conocerlo se quede sin sentir, sin saber que eso que pasó en su vida es Dios. Amén. Él se glorifica, Él se manifiesta. Amén. Pero dice ahí, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito, ¿sí? El perro vomita y va y se lo come de nuevo. Sí, es un asco. Y la puerca lavada, agarramos una chanchita que la vamos a llevar a la expo para presentarla, ¿no? La lavamos, le ponemos la moñita, le ponemos todas las cosas, coquetita, la chancha, pero si nos descuidamos, ella va a ir a rebalcarse en el cieno. Dice, el cieno es el barro con el pichí, la caca y todas las cosas que hay en el chiquero. ¿Sí? Vuelve a revolcarse en lo mismo. O sea, ¿entendiste qué horrible que era lo que estaba allá afuera? ¿Cuánto ofende a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos de ahí? Y no te importó, te volviste a revolcar, te fuiste para allí, ¿verdad? Entonces, cuán importante es realmente el arrepentimiento, ¿verdad? Que es algo que nos llama nuestro Señor, ¿verdad? Vamos a mirar en Jeremías 23. Bendito el Señor, alabado sea su nombre. Cómo habla el profeta ahí exhortando, ¿no? En el nombre de Jehová al pueblo, y explicando realmente para qué es la palabra de Dios. Para levantarnos el ánimo. Bendito el Señor. Primero o segundo, Jeremías. El único. Gloria a Dios.
Es broma para los que están escuchando. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a leerlo rapidito. Dice, denunciación de los falsos profetas. Nos decía recién Pedro, ¿verdad? Que antes hubieron falsos profetas, ¿sí? Y que ahora habrán falsos maestros. Bien, dice, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Este es Jeremías, ¿verdad? Dice, porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo. ¿Sí? Los falsos profetas que hacen errar al pueblo de Dios. Amén. ¿Sí? Recordemos eso. Dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad, y me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿Sí? O sea, los profetas andaban en pecado y justificaban a los malos, ¿no? ¿Para qué es la palabra de Dios? Dice, y fortalecían las manos de los malos, dice, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Para eso es la palabra de Dios, para que nos convirtamos de nuestra maldad. Pero los falsos no nos ayudan a convertirnos, no nos guían al arrepentimiento, ¿verdad? Dice, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. O sea, le profetizan cosas, le hablan cosas halagüeñas para que sigan en su camino, ¿sí? Que no se conviertan de su pecado. Sigue, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a ayudar, el Señor, ¿sí? En el nombre del Señor hablan, pero no los mandó. Dice, dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Dice aquí en el 21, vamos a prestar atención, mucha atención. Dice, Jehová, Dios, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Para eso es la palabra de Dios, ¿sí? Para hacernos volver de nuestro mal camino, ¿sí? Y de la maldad de nuestras obras. ¿Cómo nos habla en la palabra, en el Nuevo Testamento, que reposemos de nuestras obras, ¿sí? Y entonces vienen con palabras halagüeñas, vienen golpeándonos la espalda, vienen justificando nuestras acciones para que sigamos nosotros haciendo lo que hacemos, ¿verdad? Está bien, sigue así, Dios te va a ayudar, espera en Él. Pasan los años, la gente sigue fumando, fornicando, adulterando, no se arrepienten, Cristo viene, ¿sí? No es la palabra de Dios, así no es, son disoluciones, y nosotros tenemos que reconocer que la estábamos recibiendo y Cristo nos rescató por su misericordia, nos rescató de esas disoluciones y nos dio a comer palabra,
palabra de vida eterna que nos alimenta. Vamos a irnos a Eclesiastés. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Eclesiastés 12. Vamos a leer del 11, creo. Déjame llegar. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Sí. Aquí. Eclesiastés, ¿verdad? Sabemos que el libro de Eclesiastés es un libro de sabiduría, que Salomón dedicó toda su vida a inquirir, pidió sabiduría al Señor, y él buscaba, estudiaba, hacía pruebas, experimentaba para sacar conclusiones, ¿verdad? 12, 11. Bendito el Señor. ¿Sí? Dice, resumen del deber del hombre. Esta es la conclusión a la que llegó Salomón después de todas las investigaciones que hizo. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Y? Para que te sientas cómodo, unos clavitos hincados. Dice, la palabra de los sabios son como aguijones. O sea, en el 10 dice el predicador, dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabra de verdad. Pero dice, la palabra de los sabios son como aguijones, como clavos, como que te está pinchando. Dice, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Así tiene que ser predicada la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Tiene que confrontarnos porque es para salvación, es para arrepentimiento, ¿verdad? Tiene que ser, entonces dice, como clavos hincados. Clavos hincados, ¿eh? Que te pinchás con un clavo, con zapato y todo, y te agarrás una infección, andás horrible, ¿no? Clavos, no uno, clavos hincados, incomoda, ¿no? Dice, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. O sea, la conclusión a la cual llegó Salomón fue, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. No tenés que andar estudiando mucho. ¿Qué tenés que estudiar? La palabra de Dios. ¿Sí? Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El secreto de todo, la victoria, es esta. Teme a Dios, ¿no? ¿Quién escribió allí en Proverbios? El principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. ¿Quién escribió los proverbios? Salomón. Lo aprendió. No lo aplicó porque termina perdiéndose, pero lo aprendió, ¿sí? Entonces dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Entonces tenemos clarito cómo tiene que ser predicada la palabra de Dios. Que dice, vamos a leer también, Hebreos 4:12. Tenemos que entender, bendito Padre, cómo es la palabra. Acordémonos que Dios dice, no vuelve a mí vacía, ¿sí? O sea que se toma en cuenta qué hacemos con la palabra. ¿Dejamos que obre o la rechazamos? ¿Sí? Dice 4:12, Hebreos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, imagínate la comodidad que te puede producir, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos desbarata la vida la palabra de Dios. Y hay personas que dicen, yo me siento cómoda en este ministerio. No tenés que sentirte cómoda. Tenés que arrepentirte, tenés que ir a los pies de Cristo, tenés que buscar de Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar alertas en cuanto a eso, ¿verdad? Ahora a mí me gustaría, como sé que hay personas que escuchan por YouTube, que escuchan por Facebook, ¿sí? Contar un poquito
resumido nuestro testimonio, ¿no? Que el Señor nos ha rescatado de un ministerio donde realmente comíamos disoluciones, se usaba el púlpito que ellos llamaban altar para castigar las personas con los pecados sin fundamentar con la palabra de Dios, ¿no? Y no sé, mi esposo me corregirá si estoy errado, si quiere agregar algo, amén. Pero realmente algo que hemos aprendido comiendo palabra de verdad es que uno no está cómodo en un ministerio verdadero, sino está enamorado del Señor, ¿verdad? Porque nosotros en los ministerios anteriores capaz que podíamos decir, tampoco estábamos cómodos porque era una religiosidad, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a mirar de quién dependemos nosotros en el ministerio donde estamos, cada uno el que esté escuchando, ¿verdad? Pregúntese, ¿de quién depende usted? ¿Depende realmente de Dios? ¿Él le guía? ¿O usted depende de una administración, de una imposición de mano, de una revelación, de una profecía? ¿Depende de un varón, de una mujer? Porque la palabra de Dios dice, maldito el varón que confía en el varón y pone carne por su brazo, o sea, que se apoya en otra persona. Las personas fallamos, ¿verdad? Entonces tenemos que poder escudriñar realmente dónde estamos metidos, ¿sí? Porque no vamos a ser salvos porque estemos cómodos o porque amemos a la persona que está predicando, porque podemos tenerle cariño y aprecio a la persona porque es buena gente, pero nos está guiando al arrepentimiento, nos está guiando a Dios, nos está guiando a tener esa relación personal con Dios, o dependemos de ellos, ¿sí? Dependemos de que alguien nos venga a ministrar la palabra como ellos quieran, dependemos nosotros que si tenemos problemas vengan a aconsejarnos, a guiarnos cuando nosotros tenemos que pedirle la guía a Dios. El pastor nos puede aconsejar, un pastor verdadero, un hombre de Dios, pero siempre nos va a aconsejar con la palabra, ¿verdad? Yo no le voy a ir a preguntar y me va a salir aconsejando un consejo de hombre, no, me va a fundamentar con la palabra. Entonces, bueno, esperemos que de las personas que escuchan el Señor siga tocando y rescatando almas, ¿no?, de esos ministerios donde están errados, que haya más personas como Saulo que caigan del caballo y que puedan convertirse en siervos para nuestro Señor Jesucristo, que quieran serle fieles, que quieran servirle realmente, porque realmente cuando conocemos a Cristo y lo vamos conociendo cada día un poquito más, comemos palabra de verdad, podemos entender esto de que la palabra realmente es como dice Hebreos 4:12, como nos habla allí en Eclesiastes, que las profecías del Señor son para reprensión y no para golpearte la espalda o para avisarte que te viene esta bendición o aquella o la otra, sino para guiarnos al arrepentimiento, para corregir nuestros caminos, ¿verdad? Cuando realmente aprendemos a mirar eso, es que vemos quién es nuestro Señor Jesucristo y lo que realmente ha hecho por nosotros. Amén. Amén. Entonces, bueno, confiamos que el Señor esté a través de esta humilde prédica, pero una palabra preciosa y poderosa, porque no es nuestra, sino del Señor. Amén. Amén. Esté tocando almas y rescatando almas de lugares errados, porque realmente falta poco tiempo para que nuestro Señor Jesucristo venga y hay que abrir los ojos, hay que despertar, como dice en Efesios, ¿no? Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y realmente nosotros damos gracias al Señor porque Él nos ayuda a levantarnos de entre los muertos y nos ha alumbrado, nos ha dado el entendimiento, nos ha rescatado y cada día nos va guiando al arrepentimiento, a la renuncia, a santificar nuestras vidas. Amén. Entonces, bueno, el anhelo de nuestro corazón es que, como así nosotros hemos sido rescatados, más almas puedan ser rescatadas, ¿verdad? De eso. Nosotros cuando estábamos en ese ministerio, no sé si nos hablaban alguna cosa del pastor, poníamos el grito en el cielo, y es un hombre, ¿verdad? Realmente, y lo que nos decían era cierto. Entonces, realmente las almas son seducidas, ciegas, vendadas los ojos, no ven realmente lo que tienen al lado. Pero si en el corazón de nosotros y en nuestras oraciones le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que nos guíe a la verdad, Él nos quita la venda de los ojos. ¿Sí? Él vino a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y oído a los sordos. Entonces, si realmente algo que podemos agregar en la oración cada uno, siempre estemos cómodos o no estemos cómodos en el ministerio, estemos recibiendo una palabra, el que quiere la verdad la pida, ¿verdad? Que podamos pedir en oración al Señor que nos guíe a la verdad, a toda verdad, a su verdad.
y el Señor nos rescata si realmente nosotros así lo queremos. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Bendito Padre, santo y poderoso, te damos las gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad, Padre bendito, de estar en tu presencia. Gracias por la exhortación, gracias por tu palabra, Padre. Gracias, mi Señor, Padre, que nunca estemos en la comodidad, Padre, porque tú nos llamas, mi Señor bendito, Dios de la gloria, a ser soldados, Padre. El soldado no tiene comodidad, el soldado está batallando continuamente, Señor. Ayúdanos a ser así, ayúdanos a poder llegar a ser como Pablo, teniendo todas las cosas por basura, Padre bendito, Dios de la gloria. Ayúdanos a entender, Padre Santo, que realmente, Señor, si te hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, no nos pertenecemos, Señor. Y que podamos entender lo que representa eso, Padre. El anhelo de nuestro corazón lo ponemos delante de ti, Padre Santo bendito, y te rogamos, mi Señor, que tú estés rescatando almas, mi Señor. Padre Santo, que todo aquel que realmente quiere la verdad, la busque, Señor Santo, te la pida para que tú estés rescatando, porque más importante que sentirse cómodo en el lugar donde estamos, mi Señor, es, Padre, que podamos estar en tu presencia el día, Padre bendito, Dios de la gloria, que nos llegue el momento, sea que tú vengas por tu iglesia, Señor, Padre Santo, o que se nos termine la vida en este mundo, Padre, y que podamos tener esa corona de vida eterna, Padre. Por eso, en el nombre de Jesús, mi Señor, te rogamos, Padre Santo, Padre amado, que tú rescates almas, Señor, infinitamente agradecidos por habernos rescatado a nosotros, Gracias, por Señor. abrirnos los ojos y cada día, Señor, seguir ayudándonos, reprendiéndonos, exhortándonos, Padre Santo, bendito, pero también anhelamos ver más, mi Señor, más almas rescatadas, Padre, más almas, mi Señor Santo, sacadas de ese engaño, Padre bendito, de esa disolución, Padre, de las opresiones del diablo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, conocemos que tú eres un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre, que no te puedes negar a ti mismo, Padre Santo, que tú no tienes por inocente al culpable, y eres el único que escudriña los corazones y las intenciones de este, Padre. Por eso confiamos plenamente que todo aquel que realmente quiera la verdad, Padre bendito, Dios de la gloria, tú lo libertarás, mi Señor. Bendito Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor Santo, y nos ponemos en tus preciosas manos. Sigas tú obrando en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios.